Bien, vamos a iniciar con la unidad 5, medidas de correlación. Supongo que alguna vez han visto algunos estudios o algunas representaciones gráficas en las que vemos distintos puntos. Entonces, hoy vamos a ver cómo vamos a realizar estos tipos de diagramas, ¿sí? A partir de la comparación entre dos variables. Es decir, otra vez, a partir del comportamiento de los datos de dos variables. Entonces, iniciamos primero con lo que es el objetivo de esta unidad. ¿Sí? El objetivo de esta unidad es que aprendamos a utilizar las técnicas de análisis de correlación para poder nosotros tener una estimación de la relación que hay entre dos variables. Es decir, a partir de esta tendencia o bien este análisis podremos nosotros determinar un modelo matemático que nos permita predecir situaciones a futuro. Entonces, como objetivos específicos vamos a tener lo siguiente. Vamos a aprender a utilizar diagramas de dispersión para visualizar la relación, obviamente, entre estas dos variables. También identificar las relaciones simples entre estas variables, así como utilizar la ecuación de regresión para predecir valores futuros. ¿Ok? Y ahora sí, que al aplicar el análisis de correlación, se podrá describir el grado hasta el cual las dos variables, ¿sí?, están relacionados literalmente entre sí. Bueno, para ver todos estos casos, estos objetivos, vamos a ver los siguientes temas. Pero antes tenemos que definir qué son las medidas de correlación. Pues estas nos permiten ver la relación que hay entre sí, entre dos variables o más, ¿ok? Y que estas que también puedan estar relacionadas con el fin de conseguir un modelo matemático que describa dicho fenómeno y poder sacar o predecir, más bien dicho, su comportamiento. Esa es la finalidad de estas medidas de correlación. Bueno, entonces, vamos a ver los siguientes temas. Vamos a estar resolviendo estos ejercicios y al final vamos a resolver un ejemplo, un ejercicio de práctica. Entonces, iniciamos con lo que va a ser la diagrama de dispersión. Luego, iniciaremos con el coeficiente de correlación, la recta de regresión lineal y el error estándar de estimación. Son los temas que vamos a ver dentro de estas medidas de correlación. Iniciamos con el primero, los diagramas de dispersión. ¿Ok? Ya sabemos, ya vimos cómo eran las representaciones gráficas como el histograma, el polígono de frecuencias. Bueno, esta nos permite ver las relaciones entre dos variables, ¿sí? Esto a partir de los datos que aparecen en pares de coordenadas. Nosotros vamos a obtener un estudio, por ejemplo, la edad y el peso, o bien el tiempo y la distancia recorrida, ¿sí?, que estén relacionados hacia un mismo objeto. Entonces, deben de partir siempre de un mismo objeto. Es decir, yo no voy a tomar la estatura, por ejemplo, una relación entre estatura y peso de una persona, le voy a tomar la estatura y el peso lo voy a relacionar con la otra persona. No, esos dos datos, esos dos variables, se lo tendría que tomar a la misma persona para obtener dichos datos de nuestras variables y hacer una comparación con respecto a otros datos obtenidos de otra persona. Entonces, aquí entonces ya vamos a ver lo que es la diagrama de dispersión, ¿sí? Cada uno de los datos que obtenemos de este objeto, de acuerdo a las variables, vamos a obtener un par de coordenadas, las cuales se va a colocar una variable. Para ello vamos a tener que tomar en cuenta los siguientes pasos.
El primer paso siempre es rotular el eje X y el eje Y. ¿Ok? Una vez que hayamos hecho eso, vamos a tener que ver cuáles son los valores que estén representados de respecto al eje X y el eje Y. ¿Sí? Es decir, vamos a determinar cuáles de nuestras variables es la variable independiente y la variable dependiente. Para ello, les muestro la siguiente imagen, que es un diagrama de dispersión de la relación edad y peso. Entonces, en este ejercicio, nosotros definimos que la edad es la variable independiente, ¿sí? Pues su valor no está influenciada por el peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el peso, este sí, es una variable que depende, ¿sí?, de la edad. Este varía de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, aquí es donde decidimos cuál es nuestra variable X y nuestra variable Y. Una vez que tengamos definido quiénes son nuestros datos X y Y, ahora sí, consideraremos los valores mínimos y máximos de cada una de nuestras variables. Y luego, ahora sí, ubicar los pares de coordenadas como puntos en el plano cartesiano. Entonces, de acuerdo a los datos que hayamos obtenido, por ejemplo, de una persona en este caso, tendríamos que esta persona, ¿sí?, cada punto representa a un objeto o persona, tendría en este caso un peso, una edad de 20 años y su peso sería de 50 kilogramos, como ejemplo. Entonces, a partir de sus medidas, esas dos relaciones, vamos a obtener un punto en el plano. Para ser más precisos, vamos a mostrar el siguiente ejemplo. Observemos. Dice lo siguiente. Los datos de la siguiente tabla muestran el peso en kilogramos y las edades en años cumplidos de 10 personas seleccionadas al azar. De acuerdo con esto, ya nos dice que vamos a considerar el peso de una persona que depende de su edad. Es decir, que el peso sería la variable dependiente, ¿sí? Y la variable independiente sería la edad en años. Entonces, ubicamos bien nuestra tabla de esta manera, ¿sí? Ya una vez hecho de esta manera, no hay necesidad de ordenar. Simplemente tomamos en cuenta que vamos a tener un par de coordenadas a partir de nuestra tabla. Ya de esta manera tenemos que lo siguiente. Tenemos que X va a valer 25 y Y 60. Así ya tenemos nuestro par de coordenadas, ¿sí?, para representar en nuestro plano cartesiano. ¿Ok? Igual manera, para el otro dato sería la coordenada 30,65. Y así podemos continuar. Ya que tenemos nuestros pares de coordenadas, los podemos ubicar de esta manera. Ahora sí, procedemos a trazar nuestros ejes X y Y, que ya están previamente representados aquí en nuestra presentación. ¿Ok? Ya no hay necesidad. Ahora sí, procedemos a rotular. ¿Sí? Eso ya es decisión de cada quien, pero debemos considerar que deben de tener la misma longitud. Pero antes debemos tomar en cuenta el menor dato para el eje X, que sería nuestra variable X, que es la edad en años, ¿sí? Vamos a considerar el valor más pequeño, que en este caso sería 20. Y el dato mayor, 45. Entonces, vamos a rotular, ¿sí?, tomando en cuenta las divisiones que nosotros queramos. Ahí es opcional, pero deben de ser la misma longitud. En este caso, yo voy a trazar lo siguiente. Sí, parto desde 20, que es el valor mínimo de mi variable X, y voy de 5 en 5, ¿ok?, hasta llegar al valor máximo, que es 45, y les doy un mismo espacio. En este caso, yo le di de 3 cuadros.
Ahora, lo mismo vamos a hacer con la variable y, que es nuestro peso en kilogramos. Entonces, ubicamos cuáles son nuestros valores mínimos y máximos. Ubicamos aquí que es 50 y el valor máximo 80. Entonces, vamos a rotular. ¿De acuerdo? De esta manera, parto desde 50, ¿sí? No necesariamente tienen que partir desde cero, porque tendríamos todavía que realizar un plano todavía mucho mayor si manejamos valores muy grandes. Entonces, no necesariamente tenemos que empezar desde cero, ¿sí? Podemos partir desde el valor mínimo de cada variable, ¿sí? Hasta el valor máximo, como en este ejemplo. Ahora sí, ¿qué sigue? Bueno, vamos a designarles los títulos, es decir, el título que le corresponde al eje X sería el nombre de nuestra variable, que es la edad en años. Y en Y, el peso en kilogramos, de esta forma. Ahora sí, teniendo nuestro plano, vamos a ubicar nuestra nube de puntos o nuestro diagrama de dispersión. Entonces, vamos a ver cómo vamos a realizar esto. Vamos a ubicar la primera coordenada, que sería edad 25 años, ¿sí? Nos ubicamos. Y el peso en kilogramos, 60. Entonces, el punto en el que se intersectan va a ir, vamos a dibujar un punto de esta manera. Listo. Entonces, ahora sí, ya tenemos el primer punto. Vamos a ubicar el segundo, ¿sí? Ahora, el siguiente coordenada sería 30 en años, ¿sí? 30 años y 65. En este caso, 65 sería la mitad entre 60 y 70. Entonces, ubicamos de esta manera y trazamos el siguiente punto. Ok. Ya tenemos, vamos avanzando con nuestro diagrama de dispersión. Ahora, el siguiente punto se encuentra en 20,50. Entonces, ubicamos y trazamos nuestro punto. De esta forma lo vamos a hacer para cada uno de los valores de nuestros pares de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Todo bien? No. No hay dudas, de acuerdo. Entonces, realizando lo mismo para los demás pares de coordenadas, obtendríamos lo siguiente. ¿Sí? Ustedes pueden observar algo en común. ¿Cómo es la tendencia de los valores de la edad con respecto al peso? ¿Observamos alguna relación que hay con esta representación gráfica? ¿Qué observamos? ¿Qué podrían observar? Pelo. Ok, estamos viendo que va aumentando conforme aumenta la edad, el peso también va aumentando. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa tendencia. Pues vamos a ver ahora el siguiente tema, que es el coeficiente de correlación, que está relacionado con lo que apenas acabamos de comentar. Aquí, para esta parte, nos referimos a un valor numérico, ¿sí? Que nos indica el comportamiento que existe entre dos fenómenos. En este caso ya lo vimos con nuestro diagrama de dispersión, ¿sí? Pero esta fue una representación gráfica. Ahora, con el coeficiente de correlación, la diferencia es que vamos a obtener un valor numérico que nos permita darnos una idea, ¿sí? De qué manera están relacionadas. Para ello tenemos que tomar en cuenta que existen diversos tipos.
¿Ok? ¿Y qué es lo que nos permite ver este valor? Pues aquí lo comenta muy bien. Es decir, nos permite observar la forma en que se relacionan dos variables. Es decir, que ya sea que ambas crezcan o decrezcan, que tomando en cuenta la proporcionalidad que se dé entre ellos. De acuerdo a esto, es lo que vamos a ver con el valor que tengamos de este coeficiente de correlación. Para entrarnos con este tema, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Sí. Entonces, de acuerdo a esto, el coeficiente de correlación nos permite medir la fuerza de la relación lineal entre dos variables y se denota por la letra R. ¿Ok? Entonces, este valor tendrá mucha importancia a la hora de realizar nuestros análisis de la dispersión, ¿sí? De la correlación que hay entre dos variables de un fenómeno. Entonces, tomemos en cuenta los siguientes puntos. Los valores que va a tomar este coeficiente se encuentran en los límites de -1 a +1, ¿sí? No puede pasar de esos valores, no puede bajar, ser menor, ¿sí? De -1 o ser mayor de +1. Entonces, los casos que se pueden presentar de acuerdo a su representación gráfica son los siguientes. El primer caso, cuando la correlación es igual a 0, significa que estos datos, esta relación entre estos dos datos o dos variables, no tienen relación alguna, no hay correlación, no existe. Entonces, con esto decimos que en cuanto más se aproxima el coeficiente de correlación a 0, más débil es la relación lineal. ¿Ok? Aquí vemos que cuando se representa nuestro diagrama de dispersión, ¿sí? Observamos que no hay una tendencia lineal, ¿verdad? Es decir, no vemos que se forme una línea a comparación del ejemplo que vimos anteriormente. Si vimos, casi se forma una línea. Pero ese caso, vamos a verlo más adelante. Ahorita, vean aquí. Entre más próximo a 0, ¿sí? Menos correlación habrá. Es decir, la relación entre los dos variables es mínima. Ahora, vemos lo siguiente, ¿sí? Vemos cómo tienden, ¿sí? Las líneas, de qué manera están trazadas. De acuerdo a ello, tenemos la siguiente indicación. Cuando nuestro coeficiente de correlación es positivo, ¿sí? Nos indica que los valores de ambas variables tienden a incrementarse juntos. Eso es lo que nos indica. Y es como lo vimos y lo analizamos en el ejercicio del diagrama de dispersión. Si observamos, conforme aumentaba la edad, también aumentaba el peso de la persona. Así que tomen muy en cuenta ese valor, ¿sí? Ahora, cuando el coeficiente de relación nos da un valor negativo, nos indica que hay una correlación negativa, lo cual se refiere a que nuestras variables, una de las variables, tiende a incrementar, ¿sí? Mientras que los valores de otra descienden. Y así tendremos la representación de esta manera. ¿Ok? Entonces, recuerde, el coeficiente de correlación no debe pasar, ¿sí? De +1 y no debe reducirse, es decir, no debe ser menor de -1. ¿Ok? Debe de estar entre ese intervalo. Y 0 nos indica que hay una correlación nula. Ahora, ya vimos cuando es positivo, ya vimos cuando es negativo. Ahora, vamos a ver cuando los valores, ¿sí? Son igual a 1
y a -1, o aproximadamente a 1 y -1. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una correlación perfecta, ya sea positiva o negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestros datos, los datos de nuestras variables, están bien representados por una recta. Es decir, todos los puntos corresponden a los datos y pueden conectarse con una misma línea recta que puede ser representativo de este fenómeno a partir de la ecuación de la recta. Entonces, repasando nuevamente, tenemos correlación nula, una correlación positiva que nos indica la forma que va a tener nuestra recta y también cómo se van a comportar los valores de ambas variables. Recuerden, cuando es positiva, ambas variables van a incrementar juntos. Y cuando es negativa, una de las variables va a incrementar mientras que la otra variable va a decrecer. Y si nos da un valor aproximado o igual a 1 o -1, nos indica que tenemos una correlación perfecta que está representada por esa recta. ¿Ok? De esta parte, ¿dudas? Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a determinar este coeficiente de correlación. Y lo vamos a determinar a partir del coeficiente de correlación de Pearson, que es esta fórmula. Anoten esa ecuación o tomen captura. Ok, observen. Entonces, los datos que vamos a necesitar, ¿sí? Ya vimos que R nos representa el coeficiente de correlación. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a obtener este coeficiente a partir de las desviaciones de acuerdo a los datos que nos indica, ya sea las desviaciones de las variables, de la variable X, ¿sí? De los datos de la variable X con respecto a la media, y también las desviaciones de los datos de la variable Y con respecto a su media, como se está descrita de esta manera. Entonces, con ello podemos llegar a la interpretación que sería lo siguiente, que ya lo habíamos comentado. Observen aquí. Entre más el valor sea más aproximado a 0, nos indica que la correlación es débil. ¿Ok? Ya sabemos qué nos indica que este sea positivo o que este sea negativo. ¿Ok? Nos indica el comportamiento de los valores. Y de acuerdo a ello, también la forma en que va a estar trazada nuestra recta. Ahora entonces, de esta parte vamos a resolver un ejemplo. Del mismo ejercicio anterior, tenemos en cuenta los datos de la edad en años y el peso en kilogramos. Ya vimos la tendencia de los datos. Conforme aumenta la edad, también el peso en kilogramos. Ahora, observando de acuerdo a nuestra ecuación, nuestro coeficiente de correlación de Pearson, vamos a agregarle unas columnas más a nuestra tabla. Pero también tomar en cuenta que debemos tener como dato la media aritmética o bien el conocido también como el promedio de cada una de nuestras variables. Entonces, de acuerdo a la ecuación, lo conveniente es agregar las siguientes columnas para facilitar el cálculo de estos datos. Si observamos, obtenemos estas columnas. Son 5. Ahora sí, vamos a primero, para completar esta tabla, aquí no se indica bien, pero
Esta es la media. Sí, nomás que no sé por qué no se remarca bien en la presentación, pero esta es la media de la variable en X y la variable en Y respectivamente. Entonces, necesitamos determinar el promedio. Recuerden que la media aritmética es lo mismo que el promedio. Y para determinarlo, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita hacer? Así es. Es decir, vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre el total de datos. En este caso, la suma de los datos de la variable X nos va a dar 310 y de la variable Y nos va a dar 690 kilogramos y el otro en años. Ok, ahora vamos a dividirlo entre el total de datos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces, 310 entre 10 nos va a dar 31 y 690 entre 10 nos va a dar 69. Listo. Con esto ya tenemos para partir y completar las siguientes columnas. De esta manera, entonces, tenemos para obtener la desviación con respecto a la media de los datos de la variable X, sería 25 menos 31 nos va a dar menos 6. 30 menos 31 nos va a dar menos 1. Y así continuamente para todos los demás datos. Y tendríamos los siguientes resultados. Listo. Aquí sí tenemos que manejar los datos en negativo. Ajá, sí. Sí, aquí sí, pero también pueden utilizarlo si se está determinando lo que es la desviación estándar. Ya ven que, no, la desviación media, tendremos que aplicar el valor absoluto. Sí, ahí ya tendríamos para X. En este caso tendríamos que agregar nada más los que corresponden a la variable Y. Pero no es, en este caso partimos de la comparación de dos datos. Entonces es muy aparte. Es muy aparte de lo que viene siendo las medidas de tendencia central, de dispersión y de forma. ¿Ok? Aquí estamos haciendo la relación entre los datos de un fenómeno. Entonces, no hay problema, ¿sí? Aquí consideramos si es negativo o positivo, pero no realizamos la suma. Pues si nosotros realizamos la suma de esta columna, el resultado que vamos a obtener va a ser igual a 0. ¿Ok? Por eso se trabaja de esta manera. Observen. Entonces, para Y, el promedio es 69. Entonces, vamos a determinar ahora las desviaciones de los datos con respecto a la media de la variable Y. Sería 60 menos 69 nos va a dar menos 9. 65 menos 69 nos da menos 4. ¿Sí? Y 50 menos 69 nos va a dar menos 19. Y así para cada uno de los datos en Y. ¿Qué serían los siguientes resultados? ¿De acuerdo? Ya una vez obtenido los valores de estas dos columnas, partimos ahora sí para completar las siguientes columnas, que sería elevar al cuadrado, ¿sí? Bueno, perdón, aquí sería la multiplicación de estas dos columnas, de los valores de cada una de las filas, que sería menos 6 por menos 9 nos da 34. 54. 54. Ajá. Menos 1 por menos 4 nos da 4. Y así sucesivamente para cada uno de los datos, obteniendo los siguientes resultados. ¿Ok? Como sabemos, esta parte, esta columna, conforma lo que sería el numerador dentro de nuestra ecuación. Y necesitamos la suma de estos valores, por lo tanto, la suma nos va a dar 635. Una forma más rápida para agilizar el cálculo del coeficiente de correlación. Entonces, ahora, lo mismo. Ahora vamos a hacer la siguiente columna, elevar al cuadrado los datos de las medias que obtuvimos. Menos 6 al cuadrado nos va a dar 36, menos 1 al cuadrado nos va a dar 1 y así. Y obtenemos los siguientes resultados de esta manera. ¿Ok? Esto corresponde a los valores que se encuentran aquí en nuestra ecuación, pero necesitamos la suma de todos ellos. Y como la suma de esta columna nos va a dar 590. Ahora,
Para y, vamos a elevar al cuadrado las desviaciones de la variable y. Menos 9 al cuadrado, 81, menos 4 al cuadrado, 16, y así para cada uno de los demás datos obtenemos estos resultados y sumamos. ¿Ok? Ahora sí, teniendo en cuenta esta parte, procedemos a sustituir en nuestra ecuación. Paso a la siguiente diapositiva y observamos. Lo que vamos a hacer entonces es sustituir las sumatorias de cada una de estas columnas donde corresponde en esta ecuación de la correlación, ¿sí? Del coeficiente de correlación de Pearson. Quedaría de esta manera, 635 sobre raíz cuadrada del producto de 590 por 190 y nos da este resultado. Desarrollando la operación, nos queda 0.876. De acuerdo con esto, ¿qué nos indica? Nos indica efectivamente lo que vimos en nuestro diagrama de dispersión, ¿de acuerdo? ¿Qué vimos en nuestro diagrama? Ok, la interpretación de este resultado del coeficiente de correlación nos indica, ¿sí?, que es positiva, ¿verdad? Y si observamos, es moderadamente, ¿sí? Tiene una correlación positiva. Por lo tanto, sus valores, es decir, los valores de nuestras variables, ambas van a ir en incremento, como ya lo habíamos visto en nuestro diagrama de dispersión. Conforme aumenta la edad, también el peso. Y eso es todo, es lo que nos indica. Y entre más aproximado esté a 1 este resultado, nos indica qué tan aproximados están o qué tan lineales están los datos a una recta imaginaria, de esta forma, ¿sí? Digamos que aquí en este caso estarían los datos no tan alejados de esta recta, que es el que nos va a permitir obtener un modelo matemático que nos permita hacer predicciones de del comportamiento de estas variables. Ahora, entonces, ya vimos lo que es el coeficiente de correlación. Ya vimos el diagrama de dispersión. Ambos son fundamentales para ver qué tan dispersos, ¿sí?, se encuentran nuestras variables y si a partir de ello podemos deducir una ecuación que nos permita predecir el comportamiento de este fenómeno. Entonces, continuando, vamos a entrar con lo que es la recta de regresión lineal. Ahora sí, esta es la buena. La recta de regresión lineal va a ser una de las partes importantes, pues en esta se realiza el análisis del comportamiento que existen entre los dos fenómenos o más. ¿Ok? Y como menciona ahí, en la mayoría de los casos se requiere determinar un modelo matemático que sea representativo de la muestra o población que se esté estudiando y que puede ser de diversos tipos. Puede ser lineal, puede ser cuadrático o puede ser exponencial o logarítmico. En este caso, vamos a enfocarnos únicamente a una regresión lineal, únicamente. ¿Ok? Entramos con esto entonces. Para ello, tenemos que tomar en cuenta qué es la regresión lineal. Pues este es el procedimiento mediante el cual se obtiene la ecuación de la recta que mejor se ajusta a la dispersión de puntos en un plano cartesiano. ¿Ok? Es decir, otra vez, la regresión lineal, ¿sí?, es el procedimiento con el cual se obtiene el modelo matemático que sea representativo de nuestro fenómeno, del comportamiento de estas dos variables. Entonces,
Lo siguiente dice aquí, que es importante, la recta a la que se ajustan los valores se denomina recta de regresión. Ahorita vamos a determinar, ¿sí?, la ecuación de esta recta, ¿sí?, a partir de la regresión lineal, que es el procedimiento, que sería utilizando la ecuación de la recta. Recuerden que y es igual a la pendiente, ¿sí?, por x, más la ordenada en el origen. Recuerden que b es la ordenada en el origen, es el valor de la ordenada en el origen, es decir, el punto en el que intersecta a la recta en y. En este caso lo podemos hacer para y o para x. El más usual es este. Este es el que más usamos. ¿Ok? Solamente tomen en cuenta, llegamos a la misma solución, ¿sí?, utilizando ya sea con respecto a y o con respecto a x. Me voy a enfocar únicamente en este. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta esta ecuación para que lo anoten. Para resolver el otro ejercicio. Anótenlo. Y lo vamos a realizar también para la pendiente. Anótenlo. Pendiente. Ok. Entonces, para explicar más a detalle esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ok, ya tenemos nuestra tabla con estos datos y es lo único que necesitamos para poder resolver, y es decir, determinar la recta de regresión. Maestro, si ¿Sí? Retrocedo. puede regresar poquito la diapositiva. Sí, claro. Sí, poquito. Más. Esta parte. Ok. Ya, gracias. De acuerdo. Entonces, ya tenemos nuestra tabla con estos datos. Son los únicos que necesitamos para sustituir en las distintas ecuaciones, en la ecuación de la pendiente y de la ordenada en el origen. Entonces, nos dice que vamos a sustituir el valor de la sumatoria de los productos de nuestras medias para la variable x y y. ¿Ok? Y x, es decir, la media, las desviaciones de los datos de nuestra variable x al cuadrado. Y ya lo tenemos. Entonces, sustituyendo, nos quedaría 635 entre 590 y nos daría como resultado 1.076. Ahora, para B sería de la siguiente manera. Tenemos el promedio de los datos de la variable y el promedio de los datos de la variable x. Y ya determinamos también nuestra pendiente. Así que sustituyendo, sería 69 menos 1.076 por 31. El resultado que nos va a dar es 35.636. Ahora con esto vamos a determinar la recta de regresión. Pero para ello tenemos que representar nuestra ecuación, nuestra regresión lineal, que sería la ecuación de la recta, sustituyendo los valores que ya determinamos de la pendiente y de la ordenada en el origen. Sería entonces, sustituyendo en la ecuación de la recta, 1.076 por el valor de x, más 35.636. Ahora sí, ya está. Esa es la ecuación que necesitamos para trazar nuestra recta de regresión.
Ahora, ya tenemos nuestra ecuación. El valor que obtengamos, ¿sí?, de esta ecuación se considera como Y estimada o valor estimado de Y. Lo voy a escribir aquí. Es el valor estimado. Entonces, ¿cómo vamos a determinar los valores de esta columna? ¿Por qué lo necesito? Ya tenemos la variable Y desde un inicio, ¿verdad? Pero de acuerdo a esta recta que mejor se ajusta al comportamiento de este fenómeno, de la edad y del peso en kilogramos, vamos a obtener valores que sean un valor que se supone así deben de haber sido los valores de acuerdo al comportamiento. Observen, aquí, entonces, para determinar el valor de Y, el valor estimado de Y, cuando la persona tiene 25 años, debería ser Y es igual a 1.076 por 25 más 35.636. ¿Cuánto da eso? Y así para cada uno de los datos. ¿Cuánto? 62.536. 62.536. ¿Ok? Y así para cada uno de los valores de X, para obtener los valores, ¿sí?, de Y. Entonces, obtenemos estos resultados. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar cada uno de estas nuevas coordenadas de acuerdo al valor en X, ¿sí?, y a la nueva Y estimada. Pero para no estarlos ubicando todos los puntos, vamos a hacer lo siguiente. Ubiquemos el valor más pequeño dentro de nuestra variable, de los datos de la variable en X, que sería 20, ¿de acuerdo? Es el valor mínimo dentro de los datos de la variable X. Y el valor estimado de Y sería 57.161. Entonces, vamos a ubicarlo, ¿sí?, en este plano. En nuestro diagrama de dispersión estaría por aquí aproximadamente, por esta parte. Si aquí es 55, 57.5 sería aquí. Entonces, aproximadamente por aquí va a estar. Y ubicamos ese punto. ¿Ok? Lo voy a poner con otro color. De esta manera. Listo. Mejor color negro para que se este. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el valor máximo, que sería 45. Su valor estimado en Y es 84.068. Ok, entonces aquí está el 80. Aquí sería 85, ¿verdad? Entonces estaría por aquí más o menos. Ubicamos. Y ahora sí, unimos con una recta esos dos puntos. De esta manera ya hemos trazado nuestra recta de regresión lineal. Listo. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Maestro, yo lo único que no entendí fue lo de al momento de establecer X y Y de la forma independiente. Ah, ok. Ok,
Ok, eso lo vamos a ver ahorita con otro ejemplo, ¿va? Ahorita ya estamos con esta parte. Aquí, ¿dudas? ¿Cómo trazar nuestra recta de regresión? No. Esta es la recta que mejor se ajusta al comportamiento del fenómeno. Ok, pero como podemos observar, efectivamente no es una correlación perfecta, ¿sí? Es una correlación moderada. De acuerdo a esto, y debido a ello, tenemos una distancia de cada uno de los puntos hacia esa recta de regresión, por lo que tenemos un margen de error. Así que, a partir del promedio de las desviaciones de cada uno de los datos, ¿sí? De cada uno de los puntos con respecto a esta recta de regresión, nos referiremos al error estándar de estimación. Este es como la desviación estándar que vimos en las medidas de dispersión. En este caso es el error estándar de estimación. ¿Ok? ¿Y qué nos permite medir esto? Nos permite medir la dispersión media entre los valores de las dos variables X y Y de la ecuación de regresión lineal, ¿sí? Es las distancias que hay. Es decir, es un promedio de las distancias que hay de cada uno de los datos con respecto a la recta de regresión. Así que vamos a ver cómo se determina. ¿Ok? Como dijimos, nos indica la dispersión de los valores, ¿sí? Alrededor de la recta de regresión. Entonces, la regresión estándar se calcula mediante esta fórmula. Para que lo anoten ahí. Ya sabemos que Y es cada uno de los valores de la dispersión, ¿sí? Y Y' o Y estimada es el valor calculado para estos valores de acuerdo con la recta de regresión, que ya lo habíamos determinado en la tabla anterior. ¿Ok? Y N es el número total de datos. Entonces, ahora sí, nosotros podemos obtener a partir de este valor los intervalos de confianza, que sería de esta manera, como se indica. Si la ecuación de la recta de regresión está representada de esta manera, los intervalos de confianza los vamos a definir a partir de la siguiente ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a obtener otras rectas, ¿sí? A partir de la suma o la resta del valor que hayamos obtenido del error estándar de estimación para obtener un intervalo de confianza. Ahorita lo vamos a ver. Pero primero vamos a determinar el error estándar de estimación. ¿Ok? Vamos a ver. Iniciamos. Ya tenemos el dato calculado de valor estimado en Y. Y ahora, de acuerdo a la ecuación, únicamente necesitamos determinar las diferencias. Yo en este caso agregué 2 columnas. ¿De acuerdo? No hay problema. Ustedes pueden ponerlo en su calculadora de manera más rápida. Solamente pondrían la columna, esta columna, ¿verdad? Pero bien. Entonces, determinamos las desviaciones que hay del valor de la variable Y con respecto al valor del estimado de Y, de acuerdo a la recta de regresión. ¿Sí? 60 menos 62.542 nos va a dar 2.542. Y así continuamente para cada uno de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera columna va a estar, vamos a obtener los siguientes resultados. ¿Ok? Y ahora sí, esos resultados los vamos a elevar al cuadrado. Y obtendremos estos valores. Ok.
Ahora sí, listo, ya una vez hecho esto, vamos a sumarlo y nos da 206.568. Ahora vamos a sustituirlo en nuestra ecuación de error de estándar de estimación. Pero para ello tenemos que tener en cuenta el número total de datos que tenemos son 10. 10 menos 2, 8. Entonces, sustituimos y nos da como resultado 25.821. Sacamos raíz cuadrada y nos da 5.081. ¿Ok? Entre más próximo sea este valor a 0, nos indica que tenemos una recta de regresión perfecta, que esté representativo, ¿sí?, de nuestro fenómeno. Entre más cercano sea a 0. Entonces, de otra manera, vamos a determinar las rectas o los intervalos de confianza. Entonces, tenemos aquí ya nuestro diagrama de dispersión y nuestra recta de regresión lineal. Entonces, ahora sí, vamos a determinar los intervalos de confianza a partir de la ecuación de la recta. Únicamente le vamos a restar, ¿sí? Vamos a restarle, vamos a sumarle y a restarle, ¿sí?, para tener dos ecuaciones. Vamos a restarle 5.081. ¿Ok? Y los resultados que vamos a obtener son los siguientes. Observen, para el primer rango y para el segundo rango. Ahora, vamos a ubicar los puntos en nuestro plano. Pero ya no hay necesidad de sustituir y hacer otra columna. Simplemente, si ya tenemos el valor de Y estimado, ¿sí?, el valor estimado en Y, tomemos en cuenta el más pequeño, que sería el valor 20 en X. Y su valor estimado es 57.161. Entonces, a este valor se le va a restar el error estándar de estimación para determinar el primer punto. ¿Ok? ¿Cuánto sería si le restamos 5.081 al valor de Y, al valor estimado en Y? 52 punto y tanto, ¿verdad? 52.08. Entonces, ubicamos por aquí nuestra tabla y quedaría en esta parte. Y es lo mismo que vamos a hacer para el valor máximo en la variable X, que tenemos que es 45. Su valor estimado en Y es 84.068. Y obtenemos, al restarle el error, 78.987. este valor va a estar por aquí aproximadamente. 78. De esta forma se trazarían nuestras rectas, ¿sí? Igual lo mismo vamos a hacer, pero ahora le vamos a aumentar el valor del error estándar. Así, de esta manera, determinamos los intervalos de confianza, trazando las rectas de esta forma. Lo mismo hicimos para lo que vendría siendo la recta roja, que sería sumándole, ¿sí?, este error al valor de la Y, el valor estimado de Y en el valor mínimo de la variable X. De igual manera, le vamos a hacer con 84.068, que es el valor máximo en la variable X. De esta manera trazamos nuestra recta ya en forma más directa, más rápido. Así hemos determinado los intervalos de confianza. ¿Ok? Bueno,
con esto hemos terminado todo lo que tiene que ver los temas de medidas de correlación. Ahora vamos a entrar con un ejercicio. Pero antes quería compartirles la actividad. Comparto la actividad. Ok, estamos en el segundo parcial. Todavía no he cargado el video. Pero aquí está. Medidas de correlación lineal. Entonces, aquí está la actividad ya cargada. Le damos, ¿sí? Ahorita lo voy a subir más tarde con el video, ¿sí? Y observen. Ok, de este ejercicio, ¿sí? Ya no hay necesidad, ya están descritas quién va a ser X y quién va a ser Y. Y la tabla la tienen que completar. ¿Para qué? Pues les pide el problema que determinen si existe una correlación lineal entre ambas mediciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? Para este ejercicio tienen que determinar obviamente la regresión lineal, la ecuación que representa el comportamiento de este fenómeno. ¿Para qué sirve? ¿Qué dijimos para qué servía? Regresión lineal, jóvenes. ¿Qué determinábamos con la regresión lineal? Para ver si estaban dispersos. No, ese es el coeficiente de correlación. Ajá, para ver qué tan dispersos están. El otro es el error estándar de estimación, que nos permite ver qué tan dispersos están con respecto a la recta de regresión, que es la línea que se traza a partir de la ecuación de regresión lineal. Es decir, la regresión lineal es el procedimiento, recuerden, por el cual determinamos una ecuación que nos permite ¿qué nos permite esa ecuación? Hacer que... Entonces, regresamos, avanzamos y está este otro ejercicio, ¿sí? Nos pide que determinemos el diagrama de dispersión, el coeficiente de correlación, la recta de regresión y la gráfica de la recta de regresión previamente calculada, así como el error estándar de estimación, ¿sí? Es decir, todo lo que vimos ahorita. Y en este otro ejercicio también ocurre lo mismo. Van a determinar todo lo que vimos apenas en este tema, ¿sí? Pero también van a tener que realizar, van a tener que determinar los intervalos de confianza. ¿Ok? Esta es la actividad 4 de la unidad del segundo parcial. Maestro, Sí, adelante, dígame. ¿y los ejercicios sí están bien o hay errores también? Están bien. Porque en algunos ejercicios que nos mandaba, pues tenían errores. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio donde vamos a determinar las medidas de correlación. Para este caso, nada más lo que nos pide. Este problema nos dice, ok, el circo, los payasitos, se presenta en la ciudad donde vive Juan y tiene planeado presentar 3 funciones diarias durante 4 días. El dueño del circo lleva un control del número de entradas, como se muestra en la siguiente tabla, y nos pide lo siguiente. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Y nos pide que determinemos el coeficiente de correlación y luego, finalmente, nos pide
para que las funciones, el inciso D, esto es importante, para que las funciones sean redituables, el empresario sabe que las entradas no deben ser menores a 400 espectadores. ¿Es conveniente que el circo se quede otro día? ¿Sí? Vamos a resolverlo. Aquí, para este caso, ¿cuál definiríamos como nuestra variable independiente? La dependiente sería el número de entradas y la independiente el día. Ahora, vamos a determinar el coeficiente de correlación, que sería el inciso D. Perdón, aquí. Vamos a ver. Ustedes vayan completando los datos, ¿sí? Completen la tablita, los valores de esa tablita, mientras paso lista, ¿de acuerdo? Ok, Arlet. Los valores que le dio. ¿Tengo que dárselos todos o nomás las de una columna? Una columna de la Ah, primera columna. en la suma del día me da 10. Aquí me da los promedios también, por favor. Ajá. Sí. 10. Y el promedio sería 2.5. No, del día. Y la suma del número de entradas es 3.800 y el promedio sería 950. 3.800. Ok. Bien. Ahora, gracias, Arlet. Sí, por nada. Ahora vamos a tomar en cuenta ahora las desviaciones. ¿Alguien más? Profe, yo quiero participar, pero aquí no me sale la opción para poner la manita virtual. Adelante, Jennifer, por favor. Entonces, ¿Sí? Bueno, en la primera me salió menos 1.5, en la que es x menos ajá, promedio. menos 1.5. Sí. Después, menos 0.5. Después 0.5 y 1.5. Gracias. De nada. Vamos para terminar más rápido, jóvenes. ¿Quién más? Bien, ya tenemos completada la tabla. Ahora vamos a sustituir los datos. Sería
el coeficiente de correlación es igual a menos 1400 entre la raíz cuadrada de los productos de los cuadrados sería 4. Voy a anotarlo en el orden. 5 por 400.090. Vámonos directo. Yes. Observen aquí el detalle. Observamos el valor que obtuvimos, que comentó su compañero. Hay un error, obviamente. ¿Por qué? El valor del coeficiente de correlación, ¿qué condición debe de cumplir? Tiene que ser 0, ¿no? Y debe estar entre menos 1. 1 y 1. Más 1. Ajá, entonces hay un error. Sí, efectivamente. Y el resultado que me dijo es 0.894. Menos 0. Ajá. ok, es una correlación moderada, sí, porque no baja todavía, no llega a menos 0.5, es decir, más aproximado a 0, ¿me explico? Sería una correlación débil, hay una correlación moderada. Entonces, ahora vamos a determinar el siguiente inciso, sí, el inciso D, que nos pide que determinemos si les conviene o no quedarse ahí un día más. Para ello, nada más, para ir más rápido, vamos a sustituir los valores en el lugar que corresponde. ¿De acuerdo? Ok. Determinamos la correlación, ¿sí? Es decir, conforme va aumentando el número de días, el número de entradas, sí, va disminuyendo. Eso es lo que nos indica. Y es una correlación moderadamente fuerte. Se aproxima a menos 1. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Ya lo comenté. Conforme aumenta el valor de una variable, el valor de la otra decrece. Que en este caso sería el número de entradas. Ahora, para saber si convenía quedarse otro día más, tuvimos que determinar la regresión lineal, que es la ecuación de la recta, para tener un valor de estimación, una estimación de lo que posiblemente el número de entradas que podría realizar en el quinto día, para saber si le convenía quedarse otro día más. Y observamos que no le conviene porque para que sean redituables estos deben de ser mayor a 400. Y obviamente 250 es menor, por lo tanto no le conviene quedarse un día más, porque de acuerdo al valor estimado en el quinto día sería menos de 400, sería igual a una venta de 250 entradas. ¿Ok? Sí, estas son las bibliografías que ustedes pueden consultar. De acuerdo a esto, ¿dudas? Voy a estar cargando el video de hoy en la tarde.